Hola, estudio en la Universidad Privada de Huánuco. Mi curso es Topografía. Los temas a tratar son: número 1, Historia de la topografía. Número 2, Levantamiento de un terreno con cinta métrica. Número 3, Uso de Google Earth. Mi docente es el ingeniero Hamilton Denis Abal García. Soy la alumna Auro Solórzano Nelly Pilar. Pertenezco al quinto ciclo y al grupo B. Dentro del contenido podemos obtener la introducción, el tema 1, el tema 2 y el tema 3. Bueno, dentro de la introducción voy a tratar de los 3 temas tratados en clase. El primer tema es la historia de la topografía. ¿De qué les voy a hablar en este tema? Les voy a dar a conocer de qué manera la topografía ha avanzado en la historia y quiénes han sido los personajes principales en aportar dentro de esto. También les voy a dar a conocer por qué la topografía es muy importante y en qué carreras se necesita de la topografía. El segundo tema es el levantamiento de un terreno con cinta métrica, la cual he realizado un trabajo en la vida real y les voy a explicar cómo ha sido mi proceso y en qué método yo me basé para poder realizar un levantamiento topográfico con cinta métrica. El tercer tema es el uso de Google Earth, y se menciona Google Earth. Entonces, ¿qué les voy a hablar sobre esto? Es una aplicación bastante fácil de usar y en el siguiente video les voy a explicar cómo se usa y de qué manera esta aplicación nos beneficia tanto a los estudiantes como a los profesionales. El tema 1 nos habla de la historia de la topografía. La topografía es y será el arte de encontrar o determinar las posiciones de los puntos situados por encima de la superficie de la Tierra y debajo de ella. Comprende todos los métodos para medir. Podemos observar que está separado en 3 dimensiones, las cuales son las primeras aplicaciones de medir, los registros históricos más antiguos y las primeras civilizaciones. A continuación les voy a explicar sobre ello. En la primera dimensión, que es primeras aplicaciones de medir, aquí se refiere de qué manera se ha aplicado la topografía inicialmente. Si ustedes se ponen a pensar, las personas ya aplicaban la topografía sin saber las unidades de medida o sin siquiera imaginarse que iba a existir una máquina que te determine la longitud y la distancia de un terreno. Entonces, ¿qué hacían estas personas? Medían a pasos los lugares o las distancias que ellos podían ocupar cuando vivían. Entonces, ¿cómo le llamaban a esta acción? Le llamaban marcar límites de territorio. Entonces, esto les convertía en un derecho de propiedad. Entonces, de esta manera inicia la primera aplicación de la topografía en el hombre. En la segunda dimensión nos habla sobre los registros más antiguos. Estos registros nos quiere decir cuáles han sido los primeros registros topográficos que se han utilizado o de qué manera. Bueno, les comento. En Egipto fue dividido en grandes lotes para pagar impuestos. ¿Qué hacían las personas? Pagaban impuestos con terreno o con propiedades. Y para ello, entonces, necesitaban usar la topografía de una forma casera, como se podría decir, para que sus impuestos queden solventados. Entonces, los registros más antiguos han sido estos, ¿no? Han sido la paga de impuestos con terreno. Bueno, en la dimensión número 3 tenemos las primeras civilizaciones, y no menos importante. ¿Qué tiene que ver las primeras civilizaciones dentro de la topografía? Como bien sabemos que la topografía abarca extensamente todo el tema de lo que es terrenos y dimensiones, entonces este tema nos quiere decir que los primeros hombres, las primeras civilizaciones, creían que la Tierra era plana, ¿ya? Y los primeros indicios que ellos tuvieron para sospechar que la Tierra era esférica
o curva fue cuando se comenzaron a dar los eclipses de la luna con el sol. Entonces veían el reflejo de la Tierra en la luna, o sea, el reflejo era circular. Y entonces ellos veían ese reflejo y comenzaban a darse cuenta que la Tierra no era plana. Entonces, los segundos indicios fue cuando, o sea, si la Tierra fuera plana, al ver navegar un barco, solamente sería chiquito, ¿no? Chiquito, pero no desaparecería, simplemente se alejaría de una manera como la perspectiva, ¿no? De una manera que se vuelva chiquito el objeto, el barco, ¿no? Pero ellos veían que el barco iba hasta cierto punto y desaparecía gradualmente. ¿Qué quiere decir gradualmente? Que cuando se va alejando, entonces va desapareciendo poco a poco, así. Entonces, esto nos habla, ¿no?, de los primeros indicios de cómo comenzaron las primeras civilizaciones a sospechar que la Tierra era esférica. Ojo, y como dato importante tenemos en la parte inferior, dice tiempos griegos. ¿A qué se refiere con los tiempos griegos? Que ahí estoy mencionando a 3 aportantes en la topografía. Entonces, Platón estimó que la circunferencia de la Tierra era en 40.000 millas. Arquímedes dijo que era, o estimó que era, en 30.000 millas. Pero Eratóstenes fue el que más se aproximó porque sus medidas fueron más exactas. Entonces, este estimó la circunferencia de la Tierra en 25.000 millas. ¿Por qué decimos que se aproximó más? Porque actualmente manejamos ahorita la circunferencia de la Tierra en 24.899 millas en el Ecuador. Continuando con la historia, en el siglo XV, Mercator se ocupó de las proyecciones y dimensiones de la topografía. En el siglo XVII, la geodesia apoya a la invención del telescopio, tablas de logaritmo y métodos de triangulación. En los siglos XVII y XIX, la topografía avanzó inmensamente y significativamente en la vida del hombre. Inglaterra y Francia realizaron levantamientos extensos de terreno, los cuales se necesitaba el método de triangulaciones, que eran las más precisas. Luego, la topografía pasó a necesidades civiles, las cuales cumplieron un papel muy importante de estrategia militar dentro de la Primera y Segunda Guerra Mundial, los cuales crearon demandas de mediciones y mapas precisos. Entonces, esto estimuló la mejora para los instrumentos y métodos que se usaba dentro de la topografía. Bien, pasamos a por qué es importante la topografía. Los levantamientos topográficos son indispensables en las siguientes carreras: la agronomía, la arqueología y paleontología, la astronomía, la meteorología, la sismología y por último nuestra carrera, que es la ingeniería civil y también la inteligencia militar. ¿Por qué es importante? Porque dentro de la ingeniería civil podemos encontrar las construcciones, y para nosotros realizar una construcción, o ya sea carreteras o medidas hidráulicas, nosotros necesitamos sí o sí la determinación del terreno que vamos a usar o que vamos a trabajar, la cual nos permita ingresar a la base de datos de sus longitudes, ángulos, medidas y todo lo correspondiente para nosotros poder dimensionar bien el terreno donde nosotros vamos a construir o edificar algo. Después de haber escuchado la historia de la topografía, ahora pasamos al instrumento universal que es usado dentro de la topografía, que es el teodolito. Este tiene medición de ángulos, los anteojos telescópicos y 2 discos graduales. También se combina con la estación total, que viene a ser parte de la nivelación, que es el proceso de altimetría.
También viene la nivelación diferencial, que es lo más común en terreno plano, la determinación de una línea horizontal, que es la amplificación adecuada, y nivelación trigonométrica, que son las distancias inclinadas. Bien, continuamos. El tema número 2, que es levantamiento de un terreno con cinta métrica. A continuación les voy a presentar dos maneras de medición con cinta. Una es el cartaboneo, que son medición a pasos. Es el método casero antiguamente cuando no se usaba la cinta métrica. Entonces, ¿a qué se refiere con el cartaboneo? ¿En qué consiste? En caminar en una cierta distancia, contar la cantidad de pasos y hacer varias repeticiones. Luego de eso trabajamos realizando con una fórmula. Luego de obtener ya las dimensiones, trabajamos la fórmula. Entonces se divide el metrado entre la cantidad de pasos para obtener un porcentaje promedio de nuestra distancia, ¿no? Como siguiente demostración de medición con cinta métrica, también tenemos la medición de una distancia con una cinta métrica, que se llama cadenar las cintas. Podemos cadenar de 10, de 20, de 30, de 50 hasta de 100 metros. Y al realizar el levantamiento topográfico del terreno, se sacan las medidas. También de la misma manera medir repetitivas veces para poder llegar con menos errores a la longitud adecuada. Como les decía, con la cinta métrica se tiene que medir una ida y una vuelta, ¿no? Entonces, para hallar la discrepancia sería el dato mayor menos el dato menor. Y en el valor más probable tendríamos que sumar ambos datos y dividirlo entre 2 para el valor más probable. El error se encuentra con el valor más probable, que restamos el dato mayor menos el valor más probable para hallar el error en metros. La tolerancia vendría a ser el valor más probable por 1 entre 5000, que ya nos hemos planteado. El trabajo en gabinete viene a ser toda la acumulación de datos que podemos tener, ya que vienen a ser los ángulos encontrados, las medidas propuestas y el semiperímetro. Y también tendríamos que poner el método que estamos planteando, que es el método de diagonales. Continuamos. Teniendo en cuenta el método de las diagonales, entonces pasamos a medir nuestro terreno de punto a punto, de esquina a esquina. Entonces, como mi terreno tiene 1, 2, 3, 4, 5 lados, tiene 2, 4, 5 puntas. Entonces, de punta a punta sería mi método de diagonales. También se trabaja hallando las distancias de ida y vuelta, las cuales, para poder hallar el ángulo, se trabaja con el método de Pitágoras. Una vez obtenidas ya nuestras distancias más concretas, pasamos a elaborar nuestro plano en planta, ya con nuestras dimensiones más cercanas a las reales. Esto sería la medición con cinta métrica con el método de diagonales. Tema número 3 es el uso de Google Earth. ¿Qué es el Google Earth? A continuación les explicaré sobre esta aplicación y cuál es la importancia que tiene dentro de la ingeniería civil. Bien, aquí les voy a decir qué es el Google Earth. Es una aplicación. Yo lo tengo en el móvil. Se puede descargar en el laptop, computadora, tablet, donde sea tu mejor instrumento de trabajo y lo vas a hacer andar, descárguenlo. No solamente sirve en la ingeniería civil, pero yo me voy a centrar y enfocar en la ingeniería civil para que más o menos tengan una idea de por qué lo utilizamos también los ingenieros civiles. Miren, yo entro a mi Google y digito Huánuco. Yo me encuentro ahorita en Aucayacu, pero yo voy a digitar Huánuco.
y me transporta rápidamente al punto de Huánuco. Ya, entonces también se puede optar por la opción que es la descripción, donde me dice, Huánuco es una ciudad de la región andina, de la parte norcentral de Perú, la capital del departamento de Huánuco. La ciudad tiene una población de 196.627 habitantes, según los datos del censo peruano del 2017. Entonces, también aparte de darte información del lugar donde tú buscas, también te da coordenadas y te da puntos específicos. Pero fuera de eso, para dejar de entrar esto, ya, el Google Earth es un explorador, ¿no? Es una aplicación que explora lugares, explora sitios, donde tú digites, te transporta rápidamente a ese lugar y tú puedes ver de forma en foto, es una fotografía satelital y se puede experimentar y averiguar todas las historias y lugares que tú quieras conocer. Pero muy aparte de eso, nos centramos qué hace Google Earth con la ingeniería civil, de qué manera nos ayuda, si es indispensable o no es indispensable. Entonces yo les voy a decir que Google Earth es un aplicativo que nos comparte cartografía. Y ustedes saben que la cartografía es muy importante curso básico de la ingeniería civil. ¿Qué estudia la cartografía? Estudia los mapas. Y los cuales los mapas nos trazan planos. Entonces, al transferir los mapas de Google Earth a una aplicación de más o menos AutoCAD, yo les pongo un ejemplo, como más o menos mi, en mi explicación anterior, que era del trabajo de cinta métrica, yo he usado el Google Earth para poder localizar donde yo vivo y sacar un plano de eso. Pero ¿cómo saqué el plano o qué es lo que hice? No, entonces el Google Earth te transfiere cartografía para que tú traces planos con tu aplicación, ¿no? Del AutoCAD más o menos. Este analiza las medidas en una escala reducida. No puede ser en escala real porque te estaría botando lo mismo, el mismo mapa de Google Earth te estaría botando en tu AutoCAD, ¿no? Entonces no tiene mucho sentido. ¿Qué hace? Tú pones un punto de ubicación, algo que te bota el lugar, así como aquí, te bota el lugar. Y si tú buscas un jirón, también lo mismo. Te bota el lugar y te hace un zoom, un acercamiento. Entonces, cuando tú transfieres esto en forma de cartografía al AutoCAD, se puede trazar el plano encima, pero tú lo estás trazando en una escala mínima, en una escala reducida, lo cual te beneficia bastante porque también puede llegar a una medida casi exacta del lugar de donde tú te quieras ubicar o de más o menos el terreno. Yo busqué mi cuarto que está entre Girón Libertad y 2 de Mayo. Entonces solamente busqué esas dos avenidas y le tomé una foto satelital, lo pasé a mi AutoCAD y tracé el plano y me botaba casi las mismas dimensiones y salían casi iguales con mis dimensiones que ya había sacado por el método de diagonales que les estaba explicando. Entonces coincidía bastantemente. Entonces, como les digo, el Google Earth nos aporta cartografía a la ingeniería civil. De esta manera es que el Google Earth no se vuelve una aplicación indispensable, pero sí se vuelve una aplicación que tiene un gran uso y se vuelve un soporte para la ingeniería civil, lo cual nos aporta mucha ayuda. Para más o menos hacernos a la idea, ¿no? De, por ejemplo, si te dicen, tienes un trabajo en tal sitio y la dirección es tal. Tú pones en tu Google dónde vas a trabajar y ya te está botando una foto satelital. A esto le llamamos cartografía. ¿Importante en la ingeniería civil? Sí, muy importante. Ahora, fuera de la ingeniería civil, como les estaba comentando, con Google Earth estamos viajando a través del celular. ¿Qué les quiero decir con esto? Que cuando tú digitas cualquier sitio, lugar o país,
Google Earth te está transportando a ese sitio, a ese país o a ese lugar donde tú estás digitando. Te bota información del sitio y los puntos de ese sitio. Entonces, Google Earth es una aplicación que nos sirve a todos, a todos. Eso sería todo. Muchísimas gracias por su atención. Y como consiguiente les voy a dar a las conclusiones que yo estoy llegando serían las siguientes. Mi, en mi explicación anterior, que era del trabajo de cinta métrica, yo he usado el Google Earth para poder localizar donde yo vivo y sacar un plano de eso. Pero ¿cómo saqué el plano o qué es lo que hice? No, entonces el Google Earth te transfiere cartografía para que tú traces planos con tu aplicación, ¿no? Del AutoCAD más o menos. Este analiza las medidas en una escala reducida. No puede ser en escala real porque te estaría botando lo mismo, el mismo mapa de Google Earth te estaría botando en tu AutoCAD, ¿no? Entonces no tiene mucho sentido. ¿Qué hace? Tú pones un punto de ubicación, algo que te bota el lugar, así como aquí, te bota el lugar. Y si tú buscas un jirón, también lo mismo. Te bota el lugar y te hace un zoom, un acercamiento. Entonces, cuando tú transfieres esto en forma de cartografía al AutoCAD, se puede trazar el plano encima, pero tú lo estás trazando en una escala mínima, en una escala reducida, lo cual te beneficia bastante porque también puedes llegar a una medida casi exacta del lugar de donde tú te quieras ubicar o de más o menos el terreno. Yo busqué mi cuarto que está entre Girón Libertad y 2 de Mayo. Entonces solamente busqué esas dos avenidas y le tomé una foto satelital, lo pasé a mi AutoCAD y tracé el plano y me botaba casi las mismas dimensiones y salían casi iguales con mis dimensiones que ya había sacado por el método de diagonales que les estaba explicando. Entonces coincidía bastantemente. Entonces, como les digo, el Google Earth nos aporta cartografía a la ingeniería civil. De esta manera es que el Google Earth no se vuelve una aplicación indispensable, pero sí se vuelve una aplicación que tiene un gran uso y se vuelve un soporte para la ingeniería civil, lo cual nos aporta mucha ayuda. Para más o menos hacernos a la idea, ¿no? De, por ejemplo, si te dicen, tienes un trabajo en tal sitio y la dirección es tal. Tú pones en tu Google dónde vas a trabajar y ya te está botando una foto satelital. A esto le llamamos cartografía. ¿Importante en la ingeniería civil? Sí. Bueno, después de los tres temas planteados, como conclusión, por ejemplo, el tema número 1, todos nos hemos podido dar cuenta que la topografía ha avanzado inmensamente a través del tiempo. ¿Por qué? Porque, ¿para qué yo les mencioné la cinta métrica? Para que ustedes más o menos tengan una idea, o por qué trabajamos con cinta métrica, para tener una idea razonable de lo que antes era medir así. Porque antes no había el teodolito, no existían muchas máquinas inteligentes. Entonces, sí o sí se tenía que hacer un cartaboneo, porque los primeros hombres han tenido que hacer cartaboneo, medían sus cosas con paso, sus terrenos con pasos, que es el cartaboneo. Entonces, para poder tener, ¿no? Una propiedad, un lugar, una dimensión donde ellos habitaban, se hacía el cartaboneo. Y pagaban también sus impuestos con terreno. Entonces, ¿cómo creen ustedes que medían ellos ese terreno si no existía el teodolito? Entonces, para esto es un acercamiento de la medición con cinta métrica, ¿no? Y teniendo en cuenta más o menos lo que es la topografía, ha avanzado muchísimo, les decía, les comentaba, porque a través del tiempo la ingeniería civil se convirtió en una necesidad, porque la gente necesitaba avanzar y bueno, ¿no? Los topógrafos universales, los primeros topógrafos que eran mentes grandes decían, ¿no? Tiene que avanzar porque había una,
una cantidad de errores que no botaban la dimensión exacta de un terreno. Entonces los errores eran muchos. Claro que siguen habiendo errores, pero ahora los errores son de un 0.00001, o sea, son medio centímetro, un centímetro, son mínimos, pero antes eran más errores. Em, y también más o menos la conclusión de la topografía es que los ingenieros civiles estamos entrelazados con la tecnología. Somos los que nos ingeniamos de qué manera vamos a avanzar para poder aportar favorablemente a las construcciones, ya sea de estructuras o de carreteras, puentes o lo que sea que nosotros estemos planificando proyectar a futuro, ¿no? Entonces, yo sé que más adelante ya no va a ser los mismos materiales, van a ser materiales mucho más avanzados, máquinas mucho más inteligentes. Entonces, la topografía está, la ingeniería está en constante cambio. Por lo tanto, la topografía también necesita avanzar para que nos brinde la satisfacción, ¿no? Para que nos brinde una mejor calidad de medición de terreno. En el tema número 3 de la aplicación, yo llegué a la conclusión, o sea, que pueda que no sea indispensable, pero es una aplicación muy buena que te da un uso bastante particular y necesario para que tú puedas tener una idea, un alcance de lo que estás trabajando, ¿no? Como les mencionaba, si te dicen vas a ir a trabajar a un lugar y no conoces el sitio, puedes investigar a través de, de esa aplicación. Y también puedes pasar tu cartografía a tu AutoCAD, a tu Civil 3D, para que más o menos conozcas cuál es la dimensión del terreno que vas a trabajar. Es como le sirve mucho a todos, a nosotros, a los ingenieros, a los médicos, a los que viajan, a los de turismo, a todos. Entonces es una aplicación universal que nos está ayudando de manera tecnológica para poder nosotros ya tener los recursos en menos tiempo, porque antes no existían estos materiales, no existía mucha tecnología, entonces ya los ingenieros tendían a que el trabajo sea un poco más extenso, más largo, de más tiempo. Pero ahora, gracias a la tecnología, a los avances, la ingeniería también ha avanzado y de manera favorable porque hay construcciones eh, inigualables, construcciones que se están dando gracias a esto, ¿no? Entonces, eso sería la conclusión de todo el material de trabajo. Espero les haya gustado y que yo les haya aportado de forma favorable y que ustedes puedan entender qué es la ingeniería para mí, qué es la ingeniería para ustedes y de qué manera avanza día a día y qué ha pasado, ¿no? A través de la historia. Entonces, básicamente, la ingeniería civil es una carrera que está en constante cambio, en constante avance. No hay cuando va a llegar un punto y diga, ya, hasta aquí nomás es la ingeniería civil. No, la ingeniería civil va a seguir avanzando con el paso del tiempo, va a seguir avanzando tecnológicamente. Eso sería todo. Muchísimas gracias